Bueno, hace frío y los primeros fríos y andamos con estornudos y nos abrigamos, nos desabrigamos. Se Así complica es. la historia, ¿no? Comienzan los fríos, comienzan los estornudos y comienzan las enfermedades respiratorias. Ujú. Ya Ya han tuviste. comenzado las enfermedades respiratorias, que son los catarros, Ujú. comúnmente llamados los resfríos, la congestión nasal, la rinofaringitis, la faringitis y algo que tiene que ver con laringe, cuando empieza Toda la la zona, disfonía, toda la la zona. bronquitis. ¿Sí? Claro. Todavía no tenemos, en principio, comienzo de gripe. ¿Sí? Por lo tanto, estamos en un buen momento para hacer toda la campaña De prevención. de prevención de gripe. Ajá. La campaña de prevención de gripe se basa fundamentalmente en algunas medidas de higiene y algunas medidas que tienen que ver con la vacunación antigripal. Ujú. La vacunación antigripal está desarrollada del Ministerio de Salud de Nación, quien compró las grandes partidas de vacunas antigripales para toda la población del país. ¿Cuál es la real efectividad de ese? ¿Se puede porcentuar, digamos? ¿Se puede decir? A ver. Sí, son vacunas efectivas. ¿Sí? Sí, sí, están comprobadas. Sí. A ver, sabemos que todos los virus tienen capacidad de mutar. Ujú. ¿Sí? La vacuna se prepara con las cepas, con aquellos virus que han producido gripe en el año anterior. Entonces, esas cepas son las que se toman, se preparan y se vacunan este año. Es decir, este año estaríamos vacunando con vacunas antigripales trivalentes, que son las que compró el Ministerio de Salud de Nación, con todas aquellas cepas que circularon El año durante pasado. el 2011. Ah. ¿Sí? ¿La vacuna se produce en la Argentina? No sé bien dónde ¿No? está producida la vacuna. Sé que los laboratorios que la tienen son laboratorios internacionales. Ah. Pero no O sé sea que es cómo... probable que no. ¿Pero es de difícil producción o podría producirse tranquilamente acá? Van haciendo preguntas ¿Cuál muy es? difíciles. Que bueno, Voy a seguí, tener seguí. que indagar Seguí. cuán fácil o Sí. no es producir No, a ver, vacunas antigripales. lo más importante para la audiencia es el tema de prevención, digamos, más allá de estos detalles que... Lo vamos a indagar. Les prometo que para la próxima Claro. voy a tratar de contactarme con Claro. alguna gente que esté en el tema de producción de medicamentos a nivel local, a ver si... cuán complejo es producirlos. Bien, dale. ¿Qué ha sucedido con la famosa gripe A, esta que nos tuvo en vilo? Sí. ¿Cuándo fue? El año pasado, el El anterior, anteaño. que estábamos todos Sí, que fue como una especie de locos, pánico global, digamos. con un Sí. pánico, ya se superó. ¿Por qué pasó hace 2 años y después no se volvió a hablar? A ver, como hablábamos recién, todos los virus tienen capacidad de mutar. Hay mutaciones muy pequeñas que generan pequeños cambios contra los cuales el organismo de alguna manera logra defenderse mejor. También muta el organismo, ¿o Se no? acomoda. El organismo no muta, pero Sí. cuando entra en contacto con algo parecido, Ajá, si el correcto. virus de este año es parecido al del año anterior, el organismo tiene como un recuerdo Se y la logra arregla adaptarse para que- bastante, en forma bastante eficiente, logra desarrollar anticuerpos lo suficientemente eficientes como para no tener un gran problema. Bien. Cuando la mutación del virus es muy grande, el organismo queda como desconcertado, Claro. el mecanismo de respuesta es lento y el virus aprovecha para avanzar y ser más agresivo. Ajá. Esto pasa con los virus de la influenza, que es el virus de la gripe, históricamente. Ha habido grandes epidemias en el siglo pasado y la gran epidemia de este siglo ha sido en el 2009. Ujú. ¿Sí? A partir del 2010-2011 no tuvimos un fenómeno de tal magnitud como tuvimos en el 2009. Posiblemente porque sí se logró avanzar mucho con ciertas medidas de higiene, con ciertas medidas sociosanitarias como adelantar y modificar algunas semanas del año escolar. Ajá. Cierto. Y porque disponíamos de una vacuna que logró su cometido. Antes que me olvide, y esto me parece importante, ¿hay alguna contraindicación? Es decir, en algún momento o alguien con determinadas patologías no debería vacunarse. En general, los que
tienen más riesgo de inmunosupresión son los que más deben vacunarse. O sea, En estoy criollo. dando vuelta a la pregunta, ¿sí? Sí. A ver, El los tipo que mayores de tiene- 65 Sí, años se eso. tienen que vacunar todos. Bien. Todos aquellos que tienen afecciones pulmonares o cardíacas es conveniente que se vacunen también. Deben vacunarse porque son los... el riesgo de que la gripe se complique es mayor. Los pacientes con HIV, que es un grupo de riesgo por su inmunosupresión, también deben vacunarse. Es decir, traducido quiere decir que tienen menos capacidad de defensa. Exactamente. Sí. Entonces, ¿quiénes deben vacunarse? Sería la gran pregunta. Deben vacunarse los niños entre 6 meses y menores de 2 años. Entre 6 y 24 meses. Deben vacunarse todos los mayores de 65 años. Deben vacunarse aquellas personas entre los 2 y los 65 años que presentan enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, le han quitado el vaso por algún otro motivo. Aquellos que tienen algunas enfermedades congénitas. ¿El también. que ya tiene gripe? ¿Una persona con gripe se debe vacunar o no? En principio, en este momento, podríamos decir que todavía no hay casos de gripe. Está bien, pero suponete que hay un... yo me engripo. Sí, lo que pasa es que entramos en un terreno un tanto complejo. ¿Por qué? Porque puede ser un síndrome gripal producido por un virus parecido a la gripe, Un resfrío. un resfrío, o otro virus del tipo parainfluenza, que nos puede dar cuadros similares y no ser gripe. Entonces es muy difícil decir si Julio tuvo o no gripe. ¿Y qué hago? ¿Me vacuno igual? Sí, es conveniente que Bien. se vacune. Ahora, una gripe, si uno se pega una gripe bien entradito al otoño, ¿puede servirle como vacuna para el resto del año? Lo más probable es que aquel que tenga un cuadro como un síndrome gripal, sí, en esta época del año, lo más probable es que todavía no sea por el virus específico de la gripe. Bien. Así que puede darle gripe. O sea que Puede. es conveniente que se vacune para cuando esté circulando, cuando empiece a circular el virus de la gripe en forma masiva, que todavía no sucede, sucede generalmente a partir del mes de fines de junio, principio de julio, por lo menos así se comportó el 2009. Sobre fines de junio y a principio de julio fue el gran pico de casos por N1H1, ¿sí? Es decir, que estamos en época para vacunarnos para poder protegernos para aquellas semanas donde Para pensamos esa que el época. virus puede circular en forma masiva. La vacuna es gratuita en los establecimientos públicos, ¿no? La vacuna es gratuita para todo el mundo, aquellos que tengan o no cobertura, dentro de los grupos que hemos mencionado. Bien. O Sí. sea, de 6 De a 6 24, meses a 24 meses. y mayores de 65. Mayores de 65 todos, Sí. y entre 2 años y 65 años aquellos que tengan alguna patología pulmonar O cardíaca. Todos esos grupos están contemplados dentro de la vacunación nacional y pueden acudir cualquier persona que esté en estos grupos, tanto al vacunatorio central como a los centros de salud, para que le provean gratuitamente la vacuna antigripal. Parece una obviedad lo que voy a preguntar, pero... Y tal vez lo sea. No, sí, de hecho creo que va a serlo, pero las personas que tienen condiciones de habitabilidad, digamos, muy Precarios. precarias, ¿están más expuestas a este tipo de enfermedad? Sí, aquellos que tienen o condiciones de hacinamiento, ¿sí? Mucha gente conviviendo en espacios pequeños, mal ventilados, son aquellas personas que, pues, si uno de esos convivientes se enferma y empieza a circular el virus en ese lugar, lo más probable es que Casi todo seguramente va a se contagien, ¿sí? sí. Las instituciones cerradas también. En realidad, el virus se transmite mucho también en el ámbito escolar y en las guarderías, ¿sí? Donde hay 20, 30 o más alumnos. Hubo un Muchas estornudo, horas. chao. Claro. ¿Sí? O sea, porque se transmite Por así, eso ¿no? la medida de adelantar las vacaciones o Las de invierno. cortar la cadena modificando el año escolar es una medida que ha sido Acertada. de relevancia. Es decir, no usar el mismo vaso, el mismo plato, los mismos cubiertos, ¿sirve? Sí, O está puede recomendado servir. no usar los mismos utensilios, sí, también. En aquellas personas, obviamente, que están resfriados, tosiendo, Sí, claro. con Sí, síntomas, sí, ¿no? sí. Las medidas son las siguientes.
además de la vacunación, tenemos medidas muy sencillas como lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. En los lugares de trabajo se puede usar el alcohol en gel. No hay que exagerar con el alcohol en gel porque genera lesiones en piel. Rápidamente reseca mucho las manos y puede generar lesiones. Al toser o estornudar hay que cubrirse la boca, preferentemente con pañuelos descartables o con el ángulo interno del codo, dice la literatura. A ver, usted... Bueno, uno pone su brazo como haciendo un corte de manga. Como diciendo minga. Claro, como diciendo minga, luego el puño lo tuerce hacia el centro de su pecho, hacia el interior de su cuerpo. En el medio de mi pecho, en vez de la República Argentina, el puño. El puño. Luego inserta su cabeza en ese ángulo que forma. Y se estornuda porque usted es un asqueroso total. En la manga de la camisa. Bien, ya está. Hicimos la prueba, Federico. Perfecto, veo que ha sido los chicos, sumamente clara la los chicos esos de 14, 15, 16 años que no paran de besarse y no paran de tocarse, ¿están más expuestos a la gripe, doctor? Los adolescentes, si alguno de ellos está enfermo, va a contagiar a sus padres. A su pareja. Y a su pareja, claro. A los padres en los grupos. Sí, pero eso puede pasar en cualquier enfermedad. Y en cualquier edad. Es decir, un matrimonio, una pareja de 68 años que se besa, le va a pasar lo mismo que a una de 16. Pero esa gente no se besa. Después le explico. Ya está podrido. Después le explico. No tengo 68, pero después le explico. Dígame una cosita. Otra medida. A ver, perdón. Sí. Ventilar los ambientes. Claro. ¿Sí? Permitir la entrada del sol en los ambientes cerrados. Y después hay algunos objetos comunes, como los picaportes, que también son transmisores. ¿Sí? Todo el mundo abre la puerta en el mismo sitio y ahí aparece el contagio, ¿no? De ahí viene que hay que lavarse las manos seguido. De ahí de lavarse las manos. Por ejemplo, seguido. ¿No? Antes que me olvide, ¿hay algún daño o un efecto colateral que pueda tener la vacuna? Es decir, ¿le puede producir fiebre, alguna cuestión cutánea? Lo que puede pasar, está bien la pregunta. Existe la posibilidad que la vacuna de la gripe dé una pequeña gripe. Claro. No es frecuente, pero puede ser. Pero puede pasar. No es grave, no pasa nada. No es grave. Es mucho mejor, es mucho más suave una pequeña gripe por la vacuna que por el virus que está circulando en los meses. Por no vacuna. Por no vacuna, exactamente. ¿Las mujeres embarazadas? Las mujeres embarazadas son un grupo de riesgo. Las mujeres embarazadas tienen que vacunarse en cualquier trimestre. Bien. Tienen que vacunarse. Tienen que vacunarse porque en el 2009 pudimos comprobar que realmente fue uno de los grupos más afectados en su momento. Mujer embarazada debe vacunarse. Aquella mamá que tiene niños pequeños hasta 6 meses también debe vacunarse. O sea, y que está amamantando. Si el niño tiene, independientemente si amamanta o no, si tiene hasta 6 meses, debe vacunarse. La mamá debe vacunarse. Debe vacunarse. Algunas personas con mucha obesidad también deben vacunarse. Los diabéticos deben vacunarse. Aquellos pacientes con problemas renales crónicos que pueden estar en diálisis deben vacunarse. O cerca de un proceso de diálisis también. Bueno, eso sería lo más importante, ¿sí? En los mayores de 65 años se está haciendo una medida conjunta que es vacunar contra la gripe y vacunar contra el neumococo, que es una bacteria que genera neumonía en forma frecuente, ¿sí? ¿En la misma vacuna? En la misma oportunidad. No está dentro de la misma vacuna, son dos vacunas, pero se utiliza la misma oportunidad para prevenir, además de la gripe, aprovechamos para prevenir la neumonía por neumococo. ¿Sí? Que es riesgoso a esa edad, ¿no? Mucho más riesgoso eso. A partir de cierta edad la neumonía tiene más riesgo, sí, correcto. Vos, con años de experiencia en este asunto, ¿entendés que la sociedad ha vencido ciertos prejuicios que tenía con la vacuna? Porque en determinado momento decía, no, yo no me vacuno porque mi médico me dijo que no sirve, que no hace nada.
Sí, en realidad los profesionales, nosotros como profesionales del equipo de salud, somos los que tenemos que tener mayor claridad de por qué recomendar o por qué dejar de recomendar una medida, en este caso la vacuna. Es cierto que ha habido durante cierto tiempo, siempre cuando incorporamos un instrumento nuevo como una vacunación antigripal, que no se hace mucho tiempo tampoco. Por ejemplo, hay vacunas que existen hace 30 años, esta es una vacuna muy reciente. Entonces, en general nos cuesta a los profesionales indicar a veces o no la medida. En este caso yo creo que ya hay suficiente evidencia y suficiente uso. Eso, hay pruebas como... Sí, para recomendar la utilización de la vacuna. El traslado, la cuestión de los viajes, ¿es un factor de riesgo también? A ver, voy a ser más específico. Sí. Una persona resfriada viaja a Chile, o viaja a Paraguay, o viaja a Ecuador. ¿Puede ser factor de transmisión? No, a ver, lo que sucedió fue lo siguiente. Cuando se produce la pandemia en el año 2009, sí, nosotros, por ejemplo, no teníamos virus circulando acá en un momento y sí lo tenían otras poblaciones. Entonces, el criterio para sospechar la gripe por N1H1 era que el paciente hubiera estado en contacto con esas poblaciones. Sí. De ahí que el criterio de los viajes a los sitios donde estuviera circulando el virus era un criterio epidemiológico importante para tomar ciertas medidas. También servía para xenofobia, para ese tipo de cosas, ¿no? Se prestó también para ese tipo de... Guarda que vino un paraguayo que tiene... No, guarda que no, vino un colectivo chileno que fue atacado por vecinos. ¿Te acordás? Claro, por eso. O gente que viajaba a Chile, que empezaba con algunos síntomas, entonces lo aislamos porque en Chile ya habían documentado N1H1, y entonces esa persona, por ejemplo, si era docente, se recomendaba que por 10 días no fuera a la escuela. Cuando el virus empieza a circular en todas las poblaciones, que fue lo que finalmente pasó en el mes de julio, ya está. Ya el criterio del viaje no pierde valor. ¿Vos tenés la impresión de que aquella pandemia fue exagerada por los medios? Que hubo más difusión de miedo y pánico. Que tuvo mucha prensa. ¿Tuvo mucha prensa? ¿O crees que...? El fenómeno existió. Sí. El fenómeno existió. Claro. Sí. Ahora, creo que sí, que era todo el día estar escuchando el mismo tema. Si se murió uno, si se murió otro, si se internaron dos más. O sea, tuvimos semanas enteras siguiendo gota a gota qué sucedía con el fenómeno. Yo creo que ahí sí hubo una influencia en los medios que estuviéramos tan pendientes del fenómeno. El fenómeno estaba. Sí, es como el riesgo país. ¿Te acuerdas cuando estábamos todos los días con el riesgo país? Si me deja, le cuento una anécdota personal. Había un familiar mío internado por otra cosa, nada que ver con la gripe A, pero en ese momento, mientras yo estaba ahí en el hospital, vino una señora con un barbijo, toda cubierta por un barbijo y con cara de preocupación y no sé qué, con dermatitis al hospital, justamente porque de tanto ponerse alcohol en las manos por el miedo que tenía a la gripe A, le había agarrado dermatitis, y venía con el barbijo y con una, digamos, preocupación exagerada. Claro, no es que no existiera, porque de hecho en ese mismo hospital, yo me acuerdo, había internados por gripe A. Digo, nadie está negando la existencia de la enfermedad, pero a lo mejor fue un tanto desmedido el tratamiento. Aprovecho para contar, una persona recién operada, ¿se vacuna o no hace falta? No, en principio no hay un criterio respecto de un posquirúrgico, así en general, salvo que estemos hablando de una enfermedad base como las que mencioné, ¿no? Cardíaca, pulmonar, exactamente. Un tipo operado de apendicitis no tiene por qué... No. ¿Sí? Su sistema inmunológico está intacto, claro. Si lo operan ahora, en los próximos 15 días ya va a estar bien, o 10 días va a estar bien, ahí, digamos. Se puede vacunar después. Bien, bueno. ¿Le quedó en el tintero? Creo que por ahora, respecto de gripe, eso es lo que queríamos informar. Recuerden, vacunatorio central, los centros de salud. Hay. Sí, ya están vacunando. Los mayores de 65 años son vacunados con antineumocóxica también. También. Aquellas personas que tengan
alta cobertura con obra social, por ejemplo, OSEP, Sí. y quieran vacunarse entre 2 y 65 años, que no están cubiertos por la campaña nacional, Sí. tienen que concurrir a su médico, el médico extiende la receta y se pueden vacunar a través de OSEP. OSEP. De la OSEP. ¿Sí? ¿Cuánto? Los que tienen Sí. factor de riesgo, me olvidé de decir, A ver. de 2 a 65 años, Sí. con factores de riesgo, tienen que dar un certificado médico al vacunatorio. Claro, que Donde certifique ese riesgo. Claro, por ejemplo, el paciente tiene un problema pulmonar crónico Sí. tiene 50 años. Sí. Tiene que ir con un certificado de su médico que diga, paciente tanto, de 50 años, Tiene tal- presenta sí. este problema pulmonar, Sí. recomiendo vacunación antigripal. Bien, ese también la tiene gratis. SN gratis Bien. por campaña nacional. Bien. Muy bien, Federico. Esperemos que no nos engripemos ninguno, ninguno de nosotros, de los que estamos acá, ni ninguno de los oyentes. De los oyentes que Claro. ya quedaron inmunizados gracias a... Claro. Exactamente. Que es Bueno, y depende, ¿cuántos días se puede tomar uno en el trabajo si se engripa? Una gripe por influenza son 7 a 10 días tranquilamente. Epa. O sea, no estamos hablando de un resfrío. no empiece a estornudar, porque no es, no alcanza. Sí. No alcanza con el estornudo. ¿Sí? Bueno. Viernes que viene vamos con otra. ¿Sí? Seguimos con ¿Sí? algún temita en salud. Gracias, el doctor Federico Llosa. Gracias a la y audiencia. buen fin de semana, Fede. Gracias.